Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una actividad más, a un evento más organizada por la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual por la Semana de la Inclusión, denominada Con Voz Propia. En este caso, estamos con la organización de una actividad realizada por la Comisión de Voluntarias de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. La red cuenta con un grupo muy hermoso de voluntarias que día a día trabaja a la par con todos nosotros, con todas nosotras, integrantes de la red de comunicadores. También son parte importante y muy importante de la red. Y bueno, también tienen algo lindo para ofrecernos hoy. Van a hablar de los materiales accesibles para las personas con discapacidad visual, que es muy importante porque sabemos que cuando algo es accesible, cuando algo cuenta con los criterios de accesibilidad, es más probable, más posible que esa información accesible o que ese algo que está accesible pueda llegar a más personas y nadie quede fuera de la información. Por eso, bueno, les damos nuevamente la bienvenida a una edición más de lo que ofrece la red durante la Semana de la Inclusión. Esta es, si no me equivoco, la cuarta actividad que les traemos para todas ustedes. Y bueno, les cedo la palabra al presidente de la red, José Luis Núñez. Y yo soy Lucía Velázquez, vicepresidenta de la red. Gracias, Lu. Buenas tardes para vos, para todas y todos. Como bien decías, un placer estar en la quinta, Lu, quinta jornada de la red. Y a las palabras tuyas agregaría que nosotros consideramos que las personas que colaboran, que asisten, en este caso en una organización para personas con discapacidad visual, deben ser parte de la organización, ¿no? No alcanza con que puedan prestar su tiempo, sus talentos, sus sentidos, para que las personas con discapacidad visual podamos desarrollar las actividades o las actividades de la jornada, sino que ser parte constitutiva, ¿no? Sentirse parte. Para la red esto es fundamental. En este caso, Belén, Betsa y Ruth son integrantes de la red. Cumplen una función de acompañarnos, de asistirnos, pero son integrantes de la red. Eso me parece que debería ser así, y no como en otros espacios que por ahí esto no ocurre, ¿no? Así que realmente son fundamentales las compañeras para la red. Y por otra parte, esto que también decías, los materiales accesibles, ¿no? Fundamental para un proceso educativo, para la realización de una jornada, para un ámbito laboral, para cualquier espacio, el material debe ser accesible para todas y para todos. Nadie debe quedar excluido de contar con el material. Así que, dicho todo esto, vamos a compartir el video institucional de la red de comunicadores para que puedan conocer un poco nuestros objetivos. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica
para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Ahí compartíamos el video institucional de la red, gracias a Fede, el compañero de la red que en este momento nos está asistiendo en la parte técnica. Gracias, Fede. Y también a las compañeras que han locutado nuestro video institucional, Florencia Gencarelli y Julieta Matías. Bien, vamos entonces ya a ingresar a la jornada. Para ello vamos a saludar a la referente, a la coordinadora de la Comisión de Voluntarias, Patricia Berruti. Hola, Patri. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, bienvenidos para todos, para todas, en esta Semana de la Inclusión con Voz Propia. Y justamente esta actividad de la Comisión de Voluntarias, quiero presentárselas. En primer lugar, mencionarles el tema que adhiero a lo que decía Lucía y José Luis, hablando de que es un derecho el tener una información accesible, el diseño para todos y todas, los criterios para producir flyers, para describir una imagen. Bueno, de estos temas se van a referir Betsa Lara y Belén Jiménez. Así que yo les doy la bienvenida. Ellas van a contarles mediante un soporte, un PowerPoint, que seguramente ya lo van a explicar. Y va a ser muy rica la experiencia de poder presentar esto, porque es un tema no menor para aquellas personas que tenemos discapacidad visual y tenemos que tener en cuenta todo esto. Así que bienvenida Betsa, bienvenida Belén y gracias por estar. Gracias. Ahora le vamos a presentar nuestro PowerPoint. Federico, que está asistiendo, seguramente ya lo va a poner en pantalla para que ustedes puedan comenzar a hablar de materiales accesibles para personas con discapacidad visual, ¿verdad? ¿Ya está en pantalla, Betsa? Sí, ya está en pantalla el Power. Bien. Bueno, mi nombre es Betsa Lara, soy estudiante de tercer año del profesorado en Educación Especial y también soy asistente para la vida independiente en discapacidad. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí les vengo a hablar de accesibilidad y de lo que es el diseño universal. Entendemos por diseño universal el crear materiales accesibles sin tener después que estar modificándolos. Es decir, un ejemplo abarcativo que doy es cuando vamos a construir una edificación, un edificio, pensamos en todos, no en la gran mayoría. Pensamos en que una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad visual o con cualquier otro tipo de discapacidad pueda acceder a esa edificación sin tener después que hacerle mejoras. En este caso nosotros estamos hablando de flyers, de material virtual, y tenemos que pensar en qué letra vamos a utilizar para que no solo una persona con una visión común pueda acceder a ello, sino una persona con baja visión
o cómo haríamos para que una persona ciega se informe sobre lo que hay en ese flyer, si hay imágenes y cómo podríamos hacer que sea accesible. Y bueno, el diseño universal que promueve el desarrollo de productos que sean de fácil acceso para el mayor número de personas posibles. En realidad sería pensar en todos, no a la mayoría como siempre se piensa cuando se va a diseñar cualquier cosa, sino en pensar en todos, que todos puedan utilizarlo, que todos puedan acceder, que todos se puedan beneficiar. Siguiente diapositiva, por favor. Es muy difícil conseguir contenidos totalmente accesibles, esto es muy cierto. En cualquier ámbito donde vayamos, siempre habrá personas que no puedan acceder por el hecho de que, como dijimos anteriormente, fue pensado para la mayoría, no se tomó en cuenta a ciertos tipos de discapacidad y por lo tanto no todos pueden acceder a ello. Entonces nosotros les proveeremos una serie de consejos sencillos para alcanzar un nivel aceptable de accesibilidad, sobre todo en lo que hablamos, lo que es la discapacidad visual, para que todos puedan acceder y todos puedan entender de qué dice el flyer, de qué se trata, para que todos tengan esa información. Siguiente diapositiva. Y como dijimos, el diseño es para todas las personas. Aquí les pasaremos los criterios para producir flyers y cómo se escribirían las imágenes. Siguiente. Y tenemos que tener en cuenta qué hacer, quiénes somos, dónde, cuándo y cómo y por qué hay que hacer accesibles estos flyers. Siguiente. Menos es más. El contenido expuesto debe ser redactado en lenguaje breve y sencillo, sin necesidad de utilizar estructuras gramaticales complejas, evitando en lo posible términos abstractos los cuales podrían resultar confusos. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que no hacer tan complejo un PowerPoint o un flyer para que también las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a él, puedan entender. Si tenemos un flyer con demasiada información, también son demasiados estímulos y se vuelve, aparte que se vuelve un poco tedioso, muchas personas lo van a leer y no van a entender nada de lo que está pasando, no va a ser accesible, tampoco va a ser llamativo y si se quieren utilizar imágenes va a quedar demasiado sobrecargado. Siguiente. El valor de un documento no aumenta con su longitud. Se debe evitar las frases innecesariamente largas. Usar palabras claves para llamar la atención. No utilizar animaciones o GIFs, ya que podrían desorientar a determinados usuarios y no suman el contenido. Es cierto, las animaciones o los GIFs, aparte de que hacen que el contenido sea muy pesado, para algunos lectores de pantalla no son accesibles. Y en el caso de las personas con autismo, es una sobrecarga también muy grande de información que no les va a permitir captar el sentido de lo que se está hablando en ese documento. Entonces, entre más sencillo, pero con palabras claves, con imágenes que hablen de lo que se va a realizar, lo más sencillo posible es lo mejor y lo más accesible, no solo teniendo en cuenta la discapacidad visual, sino otro tipo de discapacidades. Siguiente. Aquí les vamos a hablar sobre la tipografía o lo que es el macrotipo. Se recomienda la utilización de fuentes de tipo sans serif como Arial y Verdana en tamaño mayor a 12 puntos, evitando en lo posible el uso de la letra cursiva y haciendo uso moderado de negrita para resaltar textos. Es muy importante esto porque esto nos permite diferenciar las letras. Cuando están en cursiva, a las personas con baja visión se nos unen todas las letras y directamente nos cuesta entender qué se supone que dice el texto. Siguiente. Y aquí tenemos unas imágenes que ejemplifican el tipo de letra, las diferencias. Por ejemplo, la A que se encuentra hacia la derecha, por la base nos ayuda a entender que es una A. Y ese tipo de cosas es súper interesante es súper importante cuando se trata de baja visión, porque nos da una idea de qué letras hay, y eso es re importante. Siguiente.
Y aquí tenemos los tipos de letras sans serif. Tenemos la Albertus, la Arial. La Arial es muy importante, es una de las que yo más utilizo cuando voy a hacer mis trabajos prácticos, porque aparte que es una letra que visiblemente se ve bien, me ayuda mucho en la confección de trabajos prácticos, sobre todo en negrita. Es súper accesible esa letra y siempre no te cuesta tanto encontrarla cuando estás en la barra de letras, porque está de primerita. Y bueno, y aquí hay otro tipo de letras que también sirven. Siguiente. Y bueno, ahora les hablo de los fondos y los contrastes. Deben saber que cuando se trata de baja visión, no solo hay un tipo de baja visión. La baja visión abarca mucha, o sea, cada persona con baja visión es súper distinta. Supuestamente hay 3 tipos de baja visión, pero tenemos que tener en cuenta que a no todos nos sirven los mismos contrastes. Ejemplo, yo tengo problemas con las luces, así que me sirve mucho el fondo negro y la letra clara. ¿Por qué? Porque si no me causa mucho dolor en la vista, me cuesta leerlo, me cuesta entenderlo. Entonces, ofrecemos varios tipos de contraste teniendo en cuenta eso, que cada persona le conviene o no le conviene la mayor cantidad o menor cantidad de luz. Dice usar contrastes altos, fondo liso, no usar colores degradados, porque los degradados hacen que se confunda la letra con el fondo. O tramas, si se va a insertar información sobre ellos. Imágenes sobre fondo contraste. Bueno, y aquí les mostramos en la siguiente diapositiva los contrastes que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos el clásico, que es el negro sobre blanco. Después tenemos el amarillo sobre el negro. Este es el que yo suelo utilizar porque es el que permite que pueda acceder al texto y que mi visión no se canse. Podría leer sobre ese fondo por muchas horas y no me cansaría tanto como leer sobre un negro sobre blanco. Después tenemos el blanco sobre rojo. Después el rojo sobre blanco. Este sirve más que todo para la baja visión leve. Es un poco más confuso cuando tienes una baja visión profunda, ya que no te permite enfocar muy bien. A veces el rojo se une, suele darnos la percepción de que las letras todas se están uniendo. Después tenemos el blanco sobre negro, que es muy parecido al amarillo sobre negro, pero como la letra es blanca, a veces te cansa también mucho la vista. Después tenemos el blanco sobre el azul. Esa es para personas que tengan un poquito más de tolerancia a la luz. Después tenemos el azul sobre blanco y el amarillo sobre verde. Siempre cuando vayamos a crear esto, tengamos en cuenta que, como dije anteriormente, que como hay varios tipos de baja visión, tengamos en cuenta que hay algunos que la luz es súper, lastima el ojo, y como que el que yo recomendaría es el amarillo sobre negro, que es el que te permite ver bien y te cansa menos la vista. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos sobre lo que es un flyer accesible. Como verán, se utilizó el blanco y el verde. Ahí podemos ver que el verde resalta sobre el blanco, permite que se pueda observar la letra o el texto y evita que la visión de la persona se canse, y también estéticamente es agradable a la vista, o sea, es lindo. Siguiente. Bueno, esta parte le toca a mi compañera Belén. Yo, antes de que continúe Belén, perfecto, Bexa, en cuanto a los criterios para producir flyer, a mí me gustaría hacer un raconto un poco de las cuestiones que mencionaste, que me parecen más que interesantes. Qué importante es tener en cuenta esas 5 W, esto que decíamos, qué queremos transmitir, quiénes son los destinatarios, cuándo sucede ese evento, dónde. Creo que esas explicaciones son muy interesantes para cualquier persona, no solamente para las personas que tienen una discapacidad visual. Y cuando hacías referencia a que menos es más, las personas en general necesitan tener un lenguaje claro, breve, en un flyer,
y a veces no es necesario escribir un montón para decir o dar a conocer un contenido o una información. Me parece que eso también es para cualquier persona, no necesariamente para una persona con discapacidad visual. Es interesante también lo que mencionabas y decías de no utilizar animaciones o GIF, que en realidad pueden ser, para la persona que no tiene discapacidad visual, puede ser muy atractivo y muy lindo, pero no suma el contenido. Y por ahí hay que centrarse en eso, ¿no? Tratar de no desorientar a aquella persona que está leyendo esa información. Y reiterando un poco la tipografía y el macrotipo a usar, también es importante para las personas que tienen baja visión. Como decía Betsa, no todas las personas con baja visión vemos igual. Tenemos distintas patologías visuales. Entonces, es interesante marcar esto, ¿no? El fondo, el contraste, usar contrastes altos, los fondos lisos, y tener en cuenta que no todos vemos igual. Y la tipografía a usar es muy necesaria. Está bien que las personas con baja visión suelen tener un lector de pantalla o pueden utilizar un Zoom, pero no todos disponen de esa tecnología o no saben usarla, entonces está bueno tener una letra mayor a 12 puntos, como bien lo mencionaba Betsa. Me parece interesante todo esto para las personas con baja visión, esta discriminación entre los fondos y el contraste, ¿sí? Belén va a continuar un poco y va a hablar de las descripciones del texto alternativo, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se me escuche bien. Por ahí igual sumar un poquito a esto que vos decías de las 5W, que me parece importante por ahí para cerrar esto, que esas 5W también nos van a permitir tener una estructura en los flyers, que a veces por ahí uno, cuando recién empieza a armarlos o a construir flyers, uno se pregunta por dónde empieza, cómo hace y demás, y la verdad es que tener en cuenta estas 5 preguntas de qué, quiénes, dónde, cuándo, cómo y por qué, nos ayudan también a estructurar esos flyers y esos pósters que a veces uno hace para los eventos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto también, reiterando esto de que no es solamente para las personas con discapacidad, sino que es algo que nos va a permitir organizar la información y que es muy importante aplicarlo. A veces uno no llega a describir cómo y el por qué, pero esto del qué, quiénes, dónde, cómo, es muy importante que estén en los flyers porque permite organizar la información. Solamente para cerrar esto de las 5W. Como decía Betsa y Patricia, yo voy a hablar de las descripciones de los textos alternativos. Y en este caso, lo que consideramos es que primero es importante tener en cuenta que hay muchas personas que no acceden a las imágenes, entonces por eso es que también se propone esto de empezar a construir textos alternativos que le permitan a las otras personas acceder a ese contenido y a esa información, ¿no? Por supuesto que hay ciertos tips y hay ciertas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de transmitir ese contenido y tienen que ver con el propósito que tiene esa imagen. No es lo mismo describir una imagen para una red social que describir el flyer de un evento, por ejemplo. Y como dice la diapositiva, centrarse en lo esencial, tal vez el contexto puede ser importante, las emociones en los rostros de las personas, los colores o los tamaños, y eso va a depender mucho de, el espacio en el que hagamos esta descripción, ¿no? Quizás en una red social es más importante cómo uno describe la fotografía en sí, y por ahí en un flyer de algún evento no es tan importante cómo está la fotografía, sino lo que se busca ejemplificar con ella. Entonces estas cosas por ahí son las que a veces tenemos que tener en cuenta
a la hora de hacer estas descripciones. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que indicar a las otras personas de qué se trata la foto, si es una fotografía, si es una fotografía de color, en blanco y negro, si es un póster de un evento, o otro tipo de imagen, y por ahí para hacer una buena descripción, entre comillas buena, ¿no? Eso ya es muy subjetivo igual, pero una sugerencia sería que responda a las preguntas de qué, quién, dónde y cómo. Como decía, que se anuncie qué tipo de imagen es, y que a partir de ahí también la persona que hace la descripción es la que va a definir qué es lo relevante, dependiendo del contexto en el que se lleve esta descripción. Si es importante la persona y sus características, si es importante el fondo, no sé si hay algún tipo de acción que está realizando la persona que es relevante para ese espacio, por ejemplo. Otra de las sugerencias es que se empieza a escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tratando de darle un orden natural y de escritura, ¿no?, a la descripción. También tener en cuenta que tienen que ser una descripción de los elementos muy cortas, sin oraciones muy largas y extensas, porque a veces eso también tiende a confundir. Evitar oraciones muy largas. A veces uno, por ahí, en esto que decía Betsa de menos es más, por ahí uno quiere hacer una descripción sumamente extensa y llenar la información, y quizás no es tan necesario y no es relevante para el espacio, ¿no?, en el que se lleva esta descripción. Los objetos decorativos agregan interés visual, pero no son informativos. Por ejemplo, no sé, en el caso de que, en este caso, si tuviéramos que describir la diapositiva en la que se fue presentando el PowerPoint, podríamos decir que es una diapositiva de fondo blanco con letras negras, que tiene guardas decorativas de colores, pero las guardas están solamente como un decorado y están respondiendo a una estética visual, que no es necesario describir cada una de las líneas que forman parte de la guarda, ni los colores, porque en este caso, por ejemplo, es información irrelevante. Lo importante es lo que tienen las diapositivas, que son el texto que contiene, ¿no? Después, otro ejemplo que traemos es a la hora de escribir un gráfico, que, por ejemplo, en los gráficos de barras que se muestran las ventas a lo largo del tiempo, se podría decir que las ventas se marcan A, y que superaron las ventas de la marca B y siguieron aumentando a lo largo del año, por ejemplo. Esa sería por ahí una manera de escribir algunos gráficos. Lo importante es tratar de transmitir toda esta información que está en gráficos o en imágenes a texto. Es por ahí lo que uno tiene que tener en cuenta. Y después, como para cerrar esta parte de descripción de imágenes, traigo para compartir una fotografía y dos descripciones muy puntuales de la misma fotografía que me gustaría compartir. En la imagen se observa a una mujer de cabello largo y oscuro, con una campera color beige y una camisa blanca. Ella está sentada con auriculares. Tiene enfrente un micrófono colgante y una notebook abierta. Sobre el teclado de la misma se encuentran los dedos de ambas manos. En su rostro se observan sus ojos cerrados y una gran sonrisa que deja ver sus dientes. En el fondo se observa una pared clara. Sumamente extensa esa descripción, ¿no? Un montón de información. Creo que a la mitad de la descripción ya se pierde y se pierde la idea que se trata de transmitir de la imagen. Y después traigo otra descripción que es de la misma imagen, pero en este caso dice: la imagen es una fotografía en la que está una mujer sentada. Frente a ella hay un micrófono colgante y una notebook abierta.
tiene puesto auriculares y está sonriendo. Traigo para compartir la descripción de estas dos imágenes. Primero, es muy gracioso porque cuando yo empecé a hacer descripciones de imágenes, la información a la que accedía era muy poca y lo hacía con la información que iba encontrando en algunos espacios. Mucho tiempo después es que encontré por ahí estas pautas que traía para compartir. Pero yo quería empezar a escribir imágenes porque me parecía necesario, porque me parece que forma parte de ese derecho que tienen las personas a acceder a la información, y que muchas de las fotos que compartía o en las redes sociales o en ciertos espacios no eran accesibles. Entonces así es que comencé a hacer descripciones. Y esa primera descripción es una de las primeras descripciones que hago de una fotografía en la que está Lu, que es la vicedirectora de la red, y lo tenía que hacer para un flyer, y la primera descripción que hice fue esa. Mucho tiempo después me volví a encontrar con esa descripción y me di cuenta que era sumamente extensa y que por suerte no la utilizaron, porque mucha información que aparecía ahí era redundante y hasta no importaba para el contexto. La foto fue utilizada para un flyer y para el flyer no era relevante mucha de la información que estaba ahí, ¿no? Y quiero mostrar este antes y después de las descripciones porque me parece necesario también compartir esto, que a veces uno va a empezar a hacer descripciones y después van a ir mejorando, uno mejora mucho con la práctica, que es realmente importante hacer esa práctica, tomarnos ese tiempo. Por ahí hablo desde el lugar de una persona que no vivencia ninguna discapacidad, entonces tomarnos ese tiempo para mirar nuestras fotos, para hacer las descripciones, para utilizar los espacios de textos alternativos. Ahora todas las redes sociales tienen estos espacios, tanto Instagram como Facebook, como Twitter, y no sé, empezar a poner en práctica también esto ayuda a que se sigan cumpliendo derechos, porque por ahí uno dice, bueno, es una foto nomás, es un estado nomás, y a veces uno lo empieza a poner en práctica y después las descripciones salen mucho más rápidas, uno empieza a darse cuenta de los errores también que uno va cometiendo en las descripciones, que a veces pone más relevancia en ciertos objetos o situaciones o acciones que por ahí son importantes. Y entonces, por ahí para cerrar esta parte, mi invitación sería esa, a que nos comprometamos a empezar a escribir las imágenes en las redes sociales que subimos, en los espacios, que es una práctica que al principio cuesta un poco, sí, pero que después uno va tomándole practicidad, entonces es importante también esto. Y bueno, eso era un poco lo que tenía para compartir sobre descripción de imágenes. Y bueno, esto de que no nos olvidemos que el acceso a la información, como la dije, es un derecho. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, Belén, muy clara también, al igual que Betsa. Qué interesante esto, ¿no? De poder describir una fotografía y no centrarnos en todo el entorno que por ahí no suma a la información, sino que ver lo esencial, ¿no? Y poder transmitir eso. La fotografía de Lu, nuestra vicepresidenta de la red, estaba muy clara la diferenciación entre una descripción y otra, pero como decía Belén, creo que también lleva tiempo, ensayo y error, diría, ¿no? Uno va aprendiendo a medida que va caminando. Entonces, me parece que ir probando, de ir describiendo una imagen, una fotografía o un mismo flyer, ¿no? Tratar de centrarse en lo básico, en lo que queremos transmitir, y no en esos detalles que por ahí no hacen a la información general. Me parece más que interesante, y hay mucho por recorrer y por
por lograr este derecho que tenemos todas las personas con discapacidad visual de tener una información accesible. Lucía, José Luis, ¿quieren agregar algo más? Bueno, yo les agradezco, Belén, Betsa, y también vamos a nombrar a Ruth, que la verdad que hoy no está presente, pero ella también nos acompaña en el grupo de voluntarias, y es interesante la tarea que ellas realizan, porque como había dicho José Luis, no solo acompañan, sino que son parte de la red. Y ellas muchas veces se encargan de organizar el orden de la intervención en alguna jornada, de silenciar participantes, de compartir videos, presentaciones, nos leen muchas veces los comentarios, y también son encargadas de describir esas imágenes y esas infografías que aparecen en alguna presentación. Así que muy productivo, realmente Sí, vale la pena. totalmente. Patri, si me permitís, ¿Sí? además de felicitar a las compañeras por la excelente exposición, como decía Betsa en un momento, ¿no? Esta cuestión de los entornos virtuales. Nos pasó, pero a las personas con discapacidad visual, digo, ¿no? Infinitas veces recibir un flyer donde uno se queda pensando qué dice, ¿no? Porque claro, está solamente la imagen, no tiene texto alternativo, no tiene descripción del flyer, no tiene texto que acompaña, entonces uno tiene que acudir siempre a alguien que vea, y a veces no se cuenta con esa posibilidad porque se vive solo o sola, o porque en el momento la persona no se encuentra, por el motivo que sea, ¿no? De alguna manera no pudiendo ejercer la autonomía que uno tiene que tener. Tal cual. Entonces, con las pautas que decía Betsa, la tipografía, el fondo, lo que decía excelentemente Belén en cuanto a la descripción de la imagen, sin saber, porque lo hice al final, quién era la mujer de la imagen, rápidamente me di cuenta de quién era esa mujer que estaban describiendo. Eh, es fundamental esto, ¿no? No sobrecargar, porque a veces en la ansiedad, y esto Belén lo sabrá mucho mejor que yo, en la ansiedad de querer comunicar a la otra persona, en darle ese derecho a acceder a la información, quiere decirle todo, y todo a veces no es necesario. Con un poquito, que es lo esencial, que es lo fundamental, ya está, ¿no? Porque a veces la sobreinformación tampoco contribuye a la información. Entonces me parece que esa medida que Belén hablaba es sumamente interesante. Y mientras escuchaba a las compañeras, digo, ojalá que estén participando, viendo y escuchando muchas organizaciones de personas o de personas para personas con discapacidad visual, digo, porque estos flyers sin accesibilidad están, pero por todos lados en la red, ¿no? Y me parece que deberíamos empezar a producirlos de una manera accesible. Tal cual. Y ahora con esta situación y la realidad sanitaria de pandemia, digo, esto también ha implicado empezar a moverse por las redes sociales, y los flyers ahora es tema corriente, ¿no? Antes no se veía, me parece, tanta folletería. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que los flyers, después de esto que nos ha pasado, de estar trabajando en las casas, de tener que hacer jornadas vía Zoom o con distintas plataformas, me parece que esto ha llevado a que se use mucho más, pero a veces se usa con desconocimiento, ¿no?, del tema. Sí, totalmente comparto lo que decís. Y también esto que las compañeras compartían un PowerPoint, ¿no? Esto que a veces se dice, los formatos no son accesibles para las personas con discapacidad. Depende de la utilidad que se le dé, porque obviamente sin la descripción de lo que decía cada una de las diapositivas, seguramente para nosotros sería un dispositivo sin una utilidad correcta. Ahora, pero si uno
se toma el tiempo de leer y hacer referencia a lo que está escrito, tranquilamente se lo puede utilizar, ¿no? Porque digo, a veces se dice, no, el PowerPoint no es accesible. Claro, no es accesible, depende de cómo se lo utiliza, así que también el aporte que han hecho con la utilización de este dispositivo ha sido muy bueno y muy enriquecedor para la jornada. Por ahí para agregar nomás. Y depende cómo se crea también. Uy, perdón. Claro. Sí, eso iba a decir, sí, igual, que a veces cuando uno sí ya va pensando en cómo escribir las diapositivas, también es importante desde ese momento, desde el momento en que está creando el PowerPoint, ¿no? Aparte también hay una opción ahora en las nuevas actualizaciones de PowerPoint en las que uno puede inclusive agregar el texto alternativo. Entonces, si quisiera agregar imágenes a esa presentación, puede hacerlo y también puede ponerle esa descripción que va a hacer que uno pueda navegar con el lector y el lector va a leer esa descripción, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Qué Eso buenísimo, me no lo parece sabía. buenísimo para las Ujú. clases, Sí, totalmente. porque la mayoría de los profes y las profes usan PowerPoint y casi siempre tienen muchas imágenes y bueno, si no lo describen no nos sirve de mucho a las personas con discapacidad visual. Y ahora con esta actualización ya no hay excusas si uno quiere hacer un material accesible. Sí, qué Totalmente. importante es tener en cuenta, bueno, lo que ya mencionaba Betsa, el tema de los contrastes. Por ahí es algo tan sencillo que se puede modificar para que aquella persona con baja visión también pueda acceder a esa filmina. Y bueno, y esto de describir, de contar lo que va apareciendo en cada una de las diapositivas. Sí, sí, totalmente. Y también lo que decía Betsa, el tema de la tipografía, ¿no? El tipo de letra que se va a elegir. A veces uno la elige porque es más bonita, porque es más decorativa, pero en esto de comunicar, porque de eso se trata un flyer, ¿no? De poder comunicar un evento con unos datos. Entonces a uno ahí tiene que pensar, bueno, qué letras utilizo, y ahí daba unas recomendaciones de letras muy interesantes que quien vaya a diseñar un flyer también lo tiene que tener en cuenta al momento. Contraste, tipografía, qué tipo de imágenes incluye, cuáles no, cuál deja de lado, ¿no? Me parece que son informaciones que quien diseña debe tener siempre a mano. Así que realmente me parece que fue súper, súper instructivo lo que las compañeras nos compartieron. Sí, desde ya, Totalmente de acuerdo. perfecto. Creo que son temas que poco se hablan también, convengamos, ¿no? Sí, sí. Porque se habla mucho, como decía Betsa al principio, se habla mucho de la accesibilidad edilicia, de la accesibilidad tecnológica, pero se desconoce mucho acerca de la accesibilidad de un flyer, de un folleto, de un PowerPoint. Bueno, estas cosas que también tenemos que tener en cuenta. Así es. Bueno, yo les doy las Felicitaciones, gracias. chicas. Les doy las gracias a Betsa, a Belén, por estar siempre aportando y acompañándonos y ser parte de la red de comunicadores con discapacidad visual, y que se hayan sumado a esta semana de la inclusión, que con el lema "con voz propia", nada mejor dicho, ¿no? Así que gracias también, Federico, por el acompañamiento técnico el día de hoy, Lucía, José Luis, bueno, y a todos los que han estado y están participando de esta semana y puntualmente de esta actividad de la Comisión de Voluntarias. Así que más que agradecida, y los esperamos que se puedan comunicar, que puedan entrar a las otras jornadas que vienen, y que compartan, bueno, sus inquietudes también. Dejen sus mensajes, escríbanos, síganos en las redes sociales, porque esto es un ida y vuelta. También nosotros aprendemos de los demás, digo, porque a veces son mensajes o comentarios que nos dan el puntapié como para iniciar un nuevo proyecto o una nueva actividad.
Así que desde ya, gracias. Gracias por la invitación. Y muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y bueno, cualquier persona que quiera comunicarse, saber un poco más o debatir un poco más sobre esto, porque no está todo dicho claramente, esto es desde lo que nosotros sabemos y conocemos, y se puede debatir y se puede seguir ampliando y podemos seguir aprendiendo en conjunto, así que si se quieren comunicar, pueden comunicarse a través de las redes, de la red, valga la redundancia, y que vamos a estar ahí muy atentas también para seguir aprendiendo, ¿no? Seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo. José Luis, Lucía, ¿quieren cerrar la jornada? ¿Quieren decir algo más? Les dejo el espacio. Bueno, felicitaciones nuevamente, chicas. La verdad que súper claro, muy bien explicado todo. Y también gracias por estar siempre con nosotros y nosotras. Gracias por ser parte de la red. Eso nos pone muy felices. Y bueno, a seguir disfrutando, viendo, escuchando todas las actividades que sigue proponiendo la red durante los siguientes días. Tal cual, Lu. Muchas gracias a nuestras voluntarias y por soportarnos con tantos cambios de último momento y esas cuestiones que Uy, suelen sí. pasar y que siempre con la mejor predisposición modifican todo lo que nosotros les vamos pidiendo, ¿no? Pero fundamental, vuelvo a decir esto de que las organizaciones tenemos que repensar el rol del voluntario, voluntaria o asistente, ¿no? Me parece que ahí también que está la clave. Cuánto hemos aprendido de nuestras voluntarias, es decir, no están solamente para asistirnos en aquello que nosotros no podemos hacer, sino también en lo que ellas saben, en su formación, pueden aportar muchísimo a una organización como lo han hecho en esta tarde, ¿no? Así que, nada, la invitación es a repensar ese rol y agradecer por todo lo que han compartido. Así que nos estamos viendo seguramente mañana en una actividad más de la Semana de la Inclusión. Gracias Fede, Patri, Lu, Petza, Belén y seguimos ahí compartiendo la Semana de la Inclusión.